Mucho antes de las ciudades como las conocemos hoy, la gente ya estaba construyendo. No había planos, no había manuales, había territorio. En estas tierras, las comunidades aprendieron a leer el clima como quien lee el cielo antes de sembrar. Sabían por dónde entraba el sol, por dónde corría el viento, cuando el río crecía, y con eso levantaban sus casas, las elevaban si el suelo era húmedo, dejaban pasar el aire cuando el calor apretaba, buscaban sombra cuando tocaba. Nada era al azar. Eso es arquitectura vernácula. Ya llegamos a la ciudad de Cartagena. Exactamente ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en el centro de Cartagena, Walter. Aquí estamos en Getsemaní, nada más y nada menos. Getsemaní, el barrio tradicional, donde vemos una arquitectura colonial. Yo creo que acá fue donde se empezó el asentamiento de Cartagena. ¿Y sabes por qué me gusta que estemos aquí? Porque vamos a hablar sobre un término que yo no conocía mucho. Yo creo que tampoco conocía mucho Tatiana. Creo saber de cuál me está hablando, ¿Cuál? Walter. ¿Cuál? ¿Vernáculo? Sí, señora, la arquitectura vernácula. Saberes ancestrales, el sagrado secreto de la arquitectura. Tengo dos invitados súper buenos que conocen y son dos arquitectos que nos van a acompañar en este recorrido. Durante siglos, el territorio enseñó a construir. Hoy quisimos hablar con quienes han decidido estudiar esa memoria en serio, los expertos que nos van a mostrar cómo la arquitectura vernácula sigue teniendo vigencia. Estábamos hablando con Tatiana sobre un tema que es la arquitectura vernácula y ustedes como arquitectos, como profesionales ya en todo el tema, queremos que cuenten un poco más. La arquitectura vernácula hace referencia a arquitectura antes de la industrialización, ¿no? De la industrialización de los materiales y antes también de que surgiera ese concepto de conocimiento científico. Antes el conocimiento era un conocimiento ancestral, es decir, no había una comprobación científica del conocimiento, la forma de avanzar era con prueba y error, generación tras generación, se fueron desarrollando técnicas constructivas que se adaptaban a las diferentes condiciones climáticas. En este caso, cuando hablamos de arquitectura colonial, estamos hablando de una adaptación de arquitectura vernácula española. Lo que se hace aquí pues, es traer esa arquitectura vernácula y de cierta forma irla adaptando a una condición de calor constante, ¿no? También, pues en la medida que no hay materiales industrializados, pues se utilizan pues lo que hay en el sitio. Y por eso es que es tan valioso traer esos conocimientos ancestrales a la actualidad y darles una comprobación científica. Yo quiero resaltar algo que mencionaba David respecto a lo que es vernáculo aquí para Colombia, ¿no? Si bien esto fueron técnicas que se trajeron de España y se adaptaron pues, con los materiales que tenemos aquí en Colombia, la arquitectura vernácula prehispánica en Colombia también tiene un valor y hay que resaltar el valor de nuestros ancestros prehispánicos. En la Universidad Tecnológica de Pereira hay una convicción clara. La arquitectura se aprende del lugar. El doctor Jorge Augusto Montoya ha llevado esa conversación hacia la arquitectura vernácula. Y es ahí donde los conocimientos ancestrales cobran sentido. Nuestros antepasados utilizaban el bareque, utilizaban la esterilla, guadua, madera, utilizaban la boñiga. Todos estos materiales causaban menos impactos que lo que causan los materiales de hoy en día. Entonces, utilizar arquitectura vernácula hoy por hoy hace parte de una recuperación de saberes ancestrales que los necesitamos desde el punto de vista de sostenibilidad. Intentemos entender por qué están construyendo así y una vez lo entendamos, pues apliquemos esas técnicas que ellos utilizan porque seguramente han funcionado en el transcurso de los años. La arquitectura vernácula, digamos que en cierta forma se puede utilizar en diferentes climas, por decir algo. Aquellos climas más fríos hay que tratar de que el diseño arquitectónico de sus paredes sea un poquito más grueso para que logre aislar el frío externo con la parte interna al interior de las viviendas. Eso mismo se aplica para arquitectura vernácula en lugares calientes. No utilizar paredes muy gruesas, utilizar sistemas de ventilación natural, todo lo que son los diseños de corrientes de aire natural que puedan ingresar a la vivienda y ayuden a refrescarla dentro de un ambiente vernáculo con materiales tradicionales. Aquí uno camina y ya sale una matica por algún lado, entonces la vegetación en Colombia ya es un elemento que juega y se convierte en un elemento preponderante para en climas cálidos, por ejemplo, la generación de sombra. Es un elemento que compensa, digamos que las condiciones originales bajo las cuales se concebió la arquitectura española con estaciones y todo esto, bueno,
Aquí nosotros le metemos vegetación y adaptamos esa arquitectura vernácula. Pero traer estos conocimientos al presente también implica valorarlos. Reflexionamos por qué es importante no dejarlos de lado. O sea que de una u otra manera la evolución de la construcción también en algún momento puede volverse como una barrera para traer lo antiguo, por decirlo así, lo autóctono. En la medida en que los conocimientos ancestrales no se estudian y no se les hace las verificaciones necesarias para comprobar su funcionamiento, la normativa y la academia también se convierte casi que en una traba para implementar esos conocimientos ancestrales. Con la industrialización, con los nuevos materiales, con la posibilidad de utilizar energía externa para climatizar los espacios, se olvidó, digamos que, relacionarnos con el entorno. Actualmente, con la crisis climática y con la crisis ambiental que estamos sufriendo, pues se hace necesario volver a pensar que no todo puede ser resuelto con la energía exterior, que no todo puede ser resuelto a partir de carbón o a partir de petróleo, derivados del petróleo o a partir de energía que se produce externamente. Al volver a estos saberes también aparecen historias. El doctor Jorge nos cuenta una sobre la arquitectura vernácula colombiana. Digamos que la arquitectura más original de Colombia podríamos decir que son las casas campesinas vernáculas del eje cafetero. No tiene 500 como lo tiene Popayán, como lo tiene Cartagena, como lo tiene Bogotá, que tuvieron una influencia muy fuerte de la colonización española. Nosotros podemos decir que es la arquitectura más colombiana que hay, con materiales autóctonos de la región. Este dato curioso sorprende, pero deja algo claro. En Colombia, cada región ha construido su propia arquitectura vernácula. En este momento mi imaginación se va de viaje y empiezo a ir hacia San Agustín, que vemos asentamientos, a la Sierra Nevada de Santa Marta, a estos sitios en Nariño, donde vemos que hay comunidades todavía indígenas y eso que siguen haciendo. Correcto. Todos ellos tienen su propia arquitectura vernácula y sus propios saberes ancestrales y seguramente con los materiales del lugar han podido lograr unas condiciones de habitabilidad muy adecuadas. Recorrimos lugares donde la arquitectura aún responde al territorio. La arquitectura vernácula no nació por tendencia, sino por la necesidad de hacerlo bien con lo que había. Y lo que hicimos hoy fue simplemente volver a mirar con atención. Oiga, Walter, Dígame pues. ya es como hora de hablar de materiales, de guadua, de BTC, de madera. ¿Quieren hablar de materiales? Sí, Camine pues a hablar. camine. Acompáñenos en el siguiente capítulo.